¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? Ahí está la Bere. ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado en la última lección del curso Hacer Discípulos que era enviar? Levante la mano quienes estuvieron. Bueno, veo que la gran mayoría no estuvo. ¿Quién más? Levante, a ver. Poquitos. Bueno, ustedes recuerdan que hemos estado haciendo todo un curso de cómo se puede hacer un discípulo. Quiero contarles que en la oficina están todos los listados de las personas que dieron sus nombres para poder discipular a otros y vamos a comenzar en el 2019. Mientras tanto ya estamos haciendo conexiones y ya están haciendo discípulos muchos y damos gracias a Dios por los testimonios que estamos recibiendo de muchos hermanos que han tomado este desafío. Antes de esta reunión tuvimos una reunión de oración con los pastores y estamos convencidos de que este desafío es de parte de Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Que todos tengamos un discípulo. Es decir, todos vamos a tener un ministerio donde desarrollamos nuestros dones, ¿de acuerdo? Un lugar donde servimos al Señor. Muchos de nosotros trabajamos en grupos pequeños y está muy bien, pero además de eso, todos tenemos que tener un discípulo. Y hemos estado viendo diferentes aspectos. ¿Podés poner el PowerPoint, Bere? Ahí está. Permitime un poquito, vamos a pasar un poquito. Hemos visto estos 4 pasos, ¿recuerdan? La primera lección fue pescar, tenía que ver con incentivar nuestras relaciones. Cargar, nos habló Chiche del buen samaritano, lo que significa tomar un discípulo y cargar una vida. Hemos hablado de transferir verdades y evidencias y ahora estamos hablando de enviar y multiplicar. Y habíamos hablado que era un desafío en 3D. ¿Qué era enviar? Hablábamos que cuando uno hace un discípulo, todo discípulo tiene que tener ese proceso, un fin. No vamos a tener un discípulo toda la vida. Jesucristo mismo habló de eso. Y una palabra muy clara en la Biblia es la palabra enviar. Y aparece en infinidad de pasajes que estuvimos leyendo. Y decíamos que para poder entender el concepto de ser enviados por Dios para ser un discípulo y enviar a otros, hay que interpretar lo que Jesús mismo vivió. Y hablábamos de 3 secretos: deber, depender y despegar. Con esto se entiende qué es enviar a alguien a ser un discípulo para que haga otro discípulo. Y habíamos hablado en primer lugar del deber. Yo no sé, quizá podamos volver a leer el versículo. Vamos al Evangelio de Juan, solo lo vamos a repasar porque tenemos pocos minutos y hoy terminamos esto. Les cuento que a partir de los jueves de enero y febrero vamos a ver oraciones de la Biblia, vamos a incentivar todo esto de ser una iglesia de intercesión, diferentes personajes que oraron en la Biblia y vamos a aprender de sus oraciones cómo tenemos que orar nosotros. Bueno, vamos al primer secreto de esto de enviar. Vamos a Juan 20, vamos a volver a leerlo, ya que la mayoría no estuvo. Juan 20, 19 y 21. Quien lo tiene me lo lee, por favor. Rapidito, Juan 20, 19, 20 y 21. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Bueno, aquí aparece la palabra enviar y yo les explicaba a todos que aquí hay un concepto que Jesús está transfiriendo a los discípulos que estaban reunidos cuando Él aparece resucitado y a nosotros porque es una enseñanza bíblica. ¿Cuál es el principio que está transfiriendo Jesús? Que ser enviado a ser un discípulo y enviar a otros es un deber. Y hablábamos del concepto de deberes cristianos. Los deberes cristianos son actos que nosotros hacemos en obediencia a mandamientos de Dios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un deber cristiano es ser un testigo de Cristo. Un deber cristiano es compartir el Evangelio a todas las naciones. Un deber cristiano es hacer discípulos. Y Jesús, para explicárselo, utiliza un escenario muy particular,
que es el Cristo resucitado. Ahí en los versículos que leyó nuestra hermana, Juan toma la decisión de resaltar algunos aspectos que en una lectura rápida uno no se detiene, pero tiene que detenerse. El primero es que Jesús entra cuando las puertas estaban cerradas, lo cual para los discípulos significa un milagro. Solamente el poder de Jesús podía traspasar las paredes. Era el Cristo resucitado. El otro marco que resalta es las heridas y el costado atravesado del Señor, para que ellos no crean que es un fantasma o un enviado de Dios, sino que era Cristo mismo. Hay un autor que habla mucho de lo que significó para ellos ver a Cristo y escuchar esas palabras con el poder de su resurrección, con haber vencido la muerte, con ser el Cristo todopoderoso que se les presentaba y los desafiaba a ellos algo sobrenatural. ¿Qué les estaba diciendo? Como a mí me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Saben que el verbo enviar que se está utilizando es la idea de una misión que viene directamente de una autoridad. En este caso, Dios lo envió como un misionero, como un apóstol, a llevar el evangelio y a redimir a la humanidad de parte del cielo. Dios lo envió a Jesucristo. Y utiliza el adverbio como para decir, de la misma manera que Dios me utilizó a mí, yo lo envío a ustedes. Claro, yo me los imagino a ellos. Estaban asustados en el aposento alto, tenían la idea de un Cristo muerto, habían escuchado que se le había aparecido a las mujeres, a Pedro, a los 12 de Emaús, y de pronto aparece en una dimensión completamente distinta. Y dice este autor, Cristo lo que estaba haciendo era contrastar su humanidad con lo celestial, la humanidad de ellos con lo celestial, lo temporal de la vida de ellos con lo eterno, lo humano con lo sobrenatural. Y les dice, de la misma manera que el Padre me envió, yo los envío a ustedes, como queriendo decir, esta es la prioridad y el deber que tienen que tener por encima de todas las cosas. Cuando yo leo esto y pienso que nació en el corazón de Dios enviando a Cristo y que nos dan el privilegio de nosotros para ser enviados, para ser discípulos que a la vez hagan discípulos, no se me ocurre ninguna actividad o prioridad en la iglesia que pudiera estar por encima de esto. A ver, para que lo terminemos de entender, imagínense si en vez de estar hablando yo con este micrófono, un pobre pecador como todos nosotros, de pronto aparecía el Cristo resucitado acá. Y aparece. Y nos quedamos todos estupefactos. Y nos dice, de la manera que Dios me envió a venir aquí a ser discípulos, yo los envío a ustedes. Pregunto, ¿cómo reaccionaríamos frente a esas palabras? ¿Qué te parece, Víctor? Imagínate que si hubiera ocurrido lo que te estoy diciendo ahora, ¿qué es lo que le pasó a ellos? Yo creo que más de uno de nosotros haríamos una reconfiguración y un reseteo de nuestra vida para ver qué vamos a hacer con esto. Y aquí el concepto de enviar, que está en infinidad de versículos, siempre tiene el concepto de que de la misma manera que Dios lo hizo con él, lo está haciendo con nosotros. Por eso es importante que lo tomemos como un deber. Yo debo reconocerlo, hablaba con los pastores, que durante mucho tiempo tuve otras prioridades en mi vida cristiana, pero yo me doy cuenta que en el corazón de Dios está esta prioridad y este deber de poder dedicar tiempo en una persona, de hacerlo un discípulo para que a la vez haga otro discípulo. Para todos los que van a campamento, abran bien la cabeza porque esto va a ser una oportunidad tremenda en todos los campamentos de encontrar personas que se convierten y empezar a formarlos como discípulos. Este va a ser el desafío número 1 que vamos a tener para el 2019. Por eso hemos hablado mucho de esto. Pero en segundo lugar, para poder enviar y ser enviados, necesitamos aprender a depender. Vuelve a utilizar las mismas palabras el Señor, pero ya no hablando con los discípulos, sino hablando con su Padre. Acompáñenme. Juan capítulo 17. Cambia el escenario. Aquí ya está Cristo en soledad con el Señor. Busquen Juan capítulo 17. Y yo le voy a pedir que leamos los versículos 18, 19 y 20. Alguien que lo pueda leer. Observen cómo aparecen las mismas palabras de nuevo, pero ya no de Jesús con los discípulos, sino él pidiéndoselo al Padre. Observen. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea. Fuerte.
Observen el versículo 18, hermanos. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. ¿Se dan cuenta la similitud que hay entre esta oración que Jesús hace y las palabras que le dijo a los discípulos cuando apareció resucitado? Vamos a pintar el marco acá. Ya no estamos aquí el Cristo resucitado hablando a los discípulos. Está el Cristo en el momento previo a ir a la cruz y ora con el Padre. Siempre hemos tomado la oración de Juan 17 como una oración de intercesión por los discípulos y por los que habían de creer. Ahora, cuando uno lo ve, Él le está diciendo al Padre: Señor, yo te pido por ellos, porque de la manera en que tú me enviaste para hacer esta obra, yo los voy a enviar a ellos. ¿En qué marco lo está haciendo Jesús? En el marco de la oración intercesora frente a la obra tremenda que habría de tener. Y aquí hablamos del segundo secreto. Nunca vamos a poder hacer discípulos si no imitamos al Señor. Es la actitud de la dependencia. ¿Por qué? Porque el trabajo de hacer un discípulo es un trabajo netamente espiritual. Nosotros podemos estar en tiempo con ellos, pero tienen un montón de circunstancias que van a vivir. Desánimos, problemas personales, circunstancias como las que escuchamos recién. Y si yo no estoy en una profunda dependencia del Señor, si yo no aprendo a entender que esto es una obra netamente espiritual, si creo que lo puedo hacer con mis propios medios, nunca esa persona va a estar completamente formada para enviar a otros. A ver si podemos entender. El trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de las personas es exclusivo de Dios. Ninguno de nosotros podemos reemplazar al Espíritu Santo. Y yo quiero que se detengan en algunos detalles de aquí y después quiero hacerles escuchar un testimonio. Observen. Versículo 18. Léanlo conmigo. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. Las mismas palabras que después les va a decir. Esto es una repetición. Se utiliza el mismo verbo en el griego que tiene que ver con alguien que es enviado con una misión. Pero fíjense en el versículo 20. Pero Señor, Jesús está orando, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que aquí esta lectura se está extendiendo a lo largo de los siglos a todas las personas que vamos a ser discípulos. Ahora, hay un detalle en el original que no aparece en el español. ¿Cuál es el detalle? Versículo 20 de nuevo. Dice, también por los que han de creer. ¿En qué tiempo verbal está en el español ahí? ¿Saben cómo se traduce correctamente desde el griego? Por los que creen. Y todos los autores coinciden que en esa frase Jesús está diciendo, a ver si me pueden entender, desde su preconocimiento, desde su presciencia, de Él siendo Dios y sabiendo el futuro que yo no sé, Él está diciendo, Señor, aquellos que vamos a ser enviados son no los que han de creer, los que están creyendo, los que creen. Es decir, en la mente de Dios están todas las personas que se van a salvar, porque Él ya sabe quién va a decir sí y quién va a decir no. Ahora, nosotros no lo sabemos. Y en ese proceso está orando por los que van a ser enviados. Y yo pienso que al decir esto está pensando también en las personas que nos van a rodear a cada uno de nosotros en este tiempo. Por ejemplo, los que son tus compañeros de colegio, los que son tus compañeros de trabajo, los que nos rodean, las relaciones. Él está orando por esos. La pregunta es, ¿cómo se van a convertir en discípulos para que esa oración de Jesús, en preconocimiento, en este tiempo, en 2018 y 2019, se concrete? La única manera que ocurra es que yo me dé cuenta que hay todo un plan ya diseñado de parte de Dios para discípulos que van a creer y yo solamente tengo que reaccionar teniendo dependencia. La pregunta del millón es esta: ¿yo podré ver los que van a creer y que ya están en la mente de Dios? ¿Podré verlos? Y entonces esto me lleva sin escalas a Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11 dice que los que habían sido corridos por causa de la persecución de Esteban
comparten el evangelio primero a los judíos y después a los griegos. Ahí la palabra griegos es personas no judías. Y se convierte un gran número al Señor. Y se forma la iglesia de Antioquía. Y los hermanos de Jerusalén mandan a una persona, a Bernabé. Y Bernabé llega y ve la gracia de Dios. ¿Y qué ve Bernabé? Todos los nuevos discípulos. Y se queda y lo busca Pablo. Y trabajan un año haciendo discípulos. ¿Saben qué vio él? Lo que Jesús estaba orando en Juan 17. Vio lo que están creyendo. Y a veces a mí me preocupa la falta de luz y de visión espiritual para ver dónde Dios se está moviendo. Esther, vení. No te doy opción. Cuando hablamos de enviar, hablamos de la idea de que un discípulo que está ahí haciendo pueda convertirse en hacer otro discípulo. Ahora, puede llegar un llamado telefónico o un problema en tu vida y vos tenés la cabeza en otro lado y no ves dónde Dios está obrando. Contando la experiencia de ese viernes. Hace 2 viernes atrás me levanté y le conté al Señor lo que tenía planeado para ese día. Entonces le dije, Señor, voy a hacer esto, me voy a juntar a orar con la Ane, voy a trabajar, ¿verdad? Y cuando estaba terminando la oración le dije, pero la verdad, Señor, poneme vos el plan y el programa de lo que quieras hacer conmigo en este día. Y así me fui. Y entonces estuve con Ane, estaba en la oficina trabajando y me llama mi discípula, que los que la conocen es un personaje. Y me dice, se llama Larisa. Y la semana anterior en el discipulado habíamos estado hablando y yo le decía, Larisa, vos tenés que empezar a dar pasos de crecimiento. Vos ya no podés seguir siendo un bebé dependiendo. En algunas cosas vos solamente crees las bendiciones de Dios y no. Te tenés que animar, hay mucha gente que tiene que conocer a Cristo a través tuyo. Esa había sido la charla. Yo estaba en la oficina, me llama Larisa y me dice, Estercita, acá estoy con Ivana, la hermana. Ivana es de Diamante. Y el psiquiatra la vio y la felicitó y le dijo, Ivana, tenés las puertas del cielo abiertas. ¿No es cierto, Estercita, que no las tiene abiertas? Y la hermana estaba al lado. Y yo le estoy tratando de explicar que no, que porque el psiquiatra le dijo que tiene las puertas no es así. Digo, bueno, ¿dónde estás? En mi casa. Bueno, voy para allá. Así que nos sentamos con Iván, abrimos la Biblia, fuimos a Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe, y empezamos a hablarle y a presentarle el Evangelio. Ivana recibió a Cristo. Y mientras Ivana oraba, Larisa me pateaba por abajo de la mesa, emocionadísima. Y cuando salimos, yo digo, hay tantas cosas que no puede entender, como venir y congregarse, pero tiene tan claro el poder hacer discípulos. Y cuando salíamos, me codeaba y me decía, bien, Estercita, este punto, aunque vos me ayudaste, es para mí. Y bueno, ella le falta tanto por crecer, pero ya entendió la responsabilidad de hacer discípulos. Bueno, ¿qué quería decir? El día comienza orando. El secreto es depender. Jesús habla de los que han de creer, pero en realidad está hablando de los que están creyendo. Y los que están creyendo están alrededor nuestro. Si yo no estoy en dependencia como Jesús, si Él necesitó unirse al Padre y clamar cuánto necesitamos nosotros, déjeme decirle, amados, necesitamos profundizar nuestra vida de oración. Tenemos que venir aquí y aprender lo que significa la bendición de la oración congregacional. Miguel durante años, ha clamado porque haya momentos espirituales de oración. Y yo tengo que confesarle delante de ustedes que durante muchos años he priorizado mi vida de estudio, mi vida de servicio, y a esta altura de la vida he descubierto por pruebas de mi propia vida el océano que hay en la vida de oración. Cada vez que un predicador me pregunta, Gustavo, tengo que hacer esto, mira, lo más importante es que pases tiempo de oración. Orá más de lo que estudias. Al discipulador, oren más. A los que van a los campamentos, oren más. Tenemos tantas dificultades para entenderlo que estamos dispuestos a dejar momentos de oración por cualquier cosa que tiene para nosotros otra prioridad. Véanlo al Señor. Y yo creo que aquí este concepto de enviar y de los que creen que nos rodean, como le pasó a Bernabé,
o cualquier testimonio va a depender de nuestra actitud de dependencia. Primer secreto, hacer discípulos y enviar discípulos, ese es un deber. Segundo secreto, la dependencia. Y termino con esto y nos vamos a casa, bien sencillo. Despegar. Y vamos a otro pasaje que es uno de los 3 relatos que el apóstol Pablo hace, y aquí aparece la palabra enviar de nuevo. Les quiero contar que hay decenas de versículos. Obviamente no podemos verlos a todos. Acompáñenme a Hechos 26. Para los que les gusta estudiar la Biblia, el testimonio de Pablo está en 3 capítulos del libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. En uno es un auditorio gentil, en otro es un auditorio judío. Aquí en capítulo 26 de Hechos, Pablo está frente a un auditorio gentil, está frente a Agripa. Y dice en el versículo 17, vamos a empezar desde el 15, es la última lectura antes de terminar. Él está contando el testimonio, ¿no?, del encuentro en el camino a Damasco. Y dice el versículo 15 de Hechos 26. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de estas cosas que has visto y aquellas que me apareceré a ti, librándote del pueblo de los gentiles a quienes ahora y aquí está la palabra, envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia con los santificados. ¿Se dan cuenta que en los 3 relatos estuvo el Señor? En el primero con los discípulos, para ponerles la prioridad. Hacer discípulos es un deber. Segundo, en la oración de Jesús, para entender que para que esto ocurra necesitamos dependencia. Y acá la tercera palabra que pusimos es despegar. ¿Por qué? Porque aquí Pablo despega. Antes del camino a Damasco perseguía a cristianos. Escuchen, se encuentra con el Señor y le dice, te envío a los gentiles, la misma palabra, la misma que utilizó Jesús en las 2. Y le dice, te envío a los gentiles. Y a partir de ese momento recibe la vista cuando van a orar por él y inmediatamente empieza a predicar y a ser discípulo de tal manera que la gente que no sabía lo que le había pasado se asustaba y le tenían que tratar de ayudar los creyentes para que sepan que realmente había cambiado. ¿Y por qué pongo la palabra despegar? Porque acá despegó Pablo. ¿De qué se despegó? Esa es la pregunta. Se despegó para ser enviado primero de toda la cultura religiosa que tenía. 40 años de fariseo y tradiciones. Yo les voy a decir algo. Para ser discípulo hay que despegarse de un montón de cuestiones religiosas, que la ponemos por encima de este deber. ¿De qué más hay que despegarse? Y a veces hay que despegarse de un montón de egoísmos, porque él tenía un montón de cosas que eran importantes para él, las relata en Filipenses capítulo 2, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, bla, bla, bla. Ahora dice que son todas pérdidas. Creía que lo más importante es poder ser enviado, llevar el evangelio y hacer discípulos. Entonces yo pensaba, ¿de qué nos tenemos que despegar para entender esta verdad? Miren, hermano, acá concluimos. 4 clases, 4 domingos, todo este tiempo. Me acuerdo que en el GEA el pastor Guillermo Piovano volvió a tocar este tema. Yo siento que el Espíritu Santo a todos nos está haciendo entender que nos está enviando a todos a ser discípulos que hagan discípulos. Ahora, si no reacciono es porque de algo me tengo que despegar. Y la pregunta es, ¿de qué? Y quizá haya cosas en mi vida que yo tenga que traer a los pies del Señor para decirle, Señor, la verdad, si ahora me presentaría en el tribunal de Cristo y pasó la vida sin hacer un discípulo, porque hubo otras cosas que ocupaban el primer lugar en mi vida, ¿no? Y hermanos, creo que a partir de ahora todos tenemos la responsabilidad delante del Señor. Así que vamos a culminar orando como comenzamos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable al corazón. Y si hay algo que nos tenemos que despegar, que nos impide
esta misión de hacer discípulos, vamos a pedirle al Señor que obra en nuestra vida. Si alguien vino con una carga personal y siente que es esa carga lo que nos está trabando, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pero ahora no ore con el que tiene al lado, vamos a orar personalmente cada uno con Dios y después le voy a pedir a nuestro pastor Edgardo que pueda tener una oración para culminar todo esto y también para ofrendar.